Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 y adiciona al artículo 76 bis de la Ley General de Vida Silvestre en relación con las rutas y ciclos migratorios de las especies con desplazamiento natural. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura del dictamen, presidente. Gracias. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. En virtud de que no hay oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Bueno, pues en este momento se abre el tablero electrónico para que los legisladores emitan su voto correspondiente al dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera, en el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 76 y adiciona el artículo 76 bis de la Ley General de Vida Silvestre. En este momento, como usted puede observar, en el tablero electrónico se están emitiendo 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones correspondientes a este dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera, en el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 76 y adiciona el artículo 76 bis de la Ley General de Vida Silvestre. Quiero comentarle y recordarle que el Congreso de la Unión es el órgano encargado del poder legislativo a nivel federal. Es una de la asamblea bicameral, es decir, que está compuesta por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los diputados son elegidos cada 3 años y está integrada por 500 miembros, 300 de ellos electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distribución electorales uninominales, y 200 diputados son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en 5 circunscripciones plurinominales. Los diputados son los representantes de la nación. Por otra parte, le comento que el Senado de la República tiene 128 miembros, se eligen 3 senadores por cada estado y el Distrito Federal. Los senadores de la República duran 6 años en su cargo. Su elección se hace de la siguiente manera: 2 en forma directa, elegidos por mayoría relativa, y 1 más para aquel que encabeza la lista de candidatos del partido o coalición política que haya obtenido el segundo lugar en la elección estatal, por lo que es llamado de la primera minoría. Los 32 restantes se designan en función de un sistema de representación proporcional de acuerdo con un sistema de una sola lista votada a nivel nacional. El Senado de la República supervisa las relaciones internacionales de México y elige a los funcionarios en las áreas más sensibles del gobierno. En este momento vamos a la mesa directiva para ver cuál es la votación correspondiente a este dictamen. Senador Larios, a favor. Senador Burgos, a favor. Senador Eviel, a favor. Senador Jorge Luis Lavalle, a favor. Senadora Merodio, a favor. Senador Zoé, a favor. Senadora Dolores Padierna, a favor. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senador Mario Delgado,
A favor. Señor presidente, se emitieron 93 votos a favor, 0 en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 76 y adiciona el artículo 76 bis de la Ley General de Vida Silvestre. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72. Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de control de la generación de residuos peligrosos por parte de pequeños generadores. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en Votación Económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura del dictamen, presidente. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Si hay algún orador o oradora interesado en hacer uso de la palabra, hágalo saber. Como no lo hay, en virtud de eso, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. En este momento se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente al dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Le comento que hasta el momento se han emitido 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones sobre este dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Bueno, pues le comento que en este momento nos encontramos aquí en el Pleno de este Senado de la República, en donde se está llevando a cabo esta sesión ordinaria correspondiente a este día 11 de diciembre de este 2014. En este momento, como estamos viendo, van 49 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores de esta Cámara Alta en torno al dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Hasta este momento, ya con 59 segundos restantes de esta votación, van 63 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para este dictamen. En este momento, pues les recuerdo que el Senado de la República, los senadores son elegidos para un periodo de 6 años correspondiente a 2 legislaturas y no pueden ser reelegidos para el periodo inmediato, aunque sí de manera alterada. Son elegidos mediante sufragio popular directo y secreto en cada estado de la República. Cada partido político registra una lista con 2 fórmulas de candidatos compuesta por 2 propietarios y sus correspondientes suplentes. Al número 1 de la fórmula se le denomina primera fórmula y al segunda fórmula, la fórmula de candidatos que obtiene el mayor número de votos es elegida completa.
convirtiéndose en los dos primeros senadores de la entidad. La tercera senaduría es otorgada al candidato de primera fórmula del partido político que obtuvo el segundo lugar de votos o primera minoría. En este momento regresamos a la mesa directiva para ver cuál fue la votación correspondiente a este dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. Senadora Beristain, a favor. Senador Corral, a favor. Senador Burgos, a favor. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senadora Barrales, a favor. Senadora Lucero, a favor. Senador Omar Fayad, a favor. Senador Pablo Escudero, a favor. Senador Gamboa, a favor. Senador Barbosa, a favor. Ríos Peter, a favor. Señor presidente, se emitieron 95 votos a favor, 0 en contra. Gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. A continuación tenemos la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción sexta del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático en materia de preservación de ecosistemas acuáticos, marinos y costeros. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de omitirse su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura del dictamen, presidente. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Asimismo, para este efecto se ha inscrito en el uso de la palabra el señor senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en favor del dictamen correspondiente. Señor senador, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos primera presentamos ante esta honorable Asamblea un dictamen relativo a una iniciativa que fue presentada el pasado 28 de noviembre del 2013 por la senadora Laida Sansores San Román, Blanca Alcalá Ruiz, Miguel Ángel Chico, así como un servidor, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Explico algunas de las principales consideraciones del presente dictamen, considerado relevante para generar avances en materia de gobernanza costera. Son 17 las entidades federativas que tienen frente litoral. En el aspecto municipal, la CONAVIO da cuenta de 263 municipios costeros, 150 de los cuales tienen frente de mar y 113 tienen influencia costera. Se calcula que en la zona costera habita el 15% de la población del país, es decir, 16.85 millones de personas. México tiene una superficie marítima de 3.149.920 kilómetros. La línea costera de nuestro país tiene una longitud de 11.122 kilómetros.
Los ecosistemas costeros son de los más complejos y productivos del mundo, ya que en ellos se encuentran manglares y arrecifes coralinos, donde habitan especies que apoyan la producción pesquera en la plataforma continental. Los manglares de México ocupan el cuarto lugar a nivel mundial con una superficie de 764,000. Es por lo anterior que les pedimos sumarse a esta importante reforma. Consideramos la importancia ecológica y socioeconómica de los ecosistemas marítimos y del territorio insular del país para el desarrollo de México. Es necesario generar políticas públicas para reducir el impacto que el cambio climático ejerce sobre estos y las actividades que dependen de ellos directa o indirectamente. El estudio, la conservación y el uso sustentable de los recursos que provee el ecosistema será de gran utilidad, no solo para garantizar su viabilidad en el futuro, sino para la preservación de la actividad pesquera y ecoturística. Los empleos turísticos indirectos asociados a la actividad pesquera le dan sustento aproximadamente a 12 millones de personas, que es importante que se asegure un buen futuro económico a sus familias. También consideramos que se contribuirá a propiciar la seguridad alimentaria de los mexicanos, ya que no se debe perder de vista que aproximadamente el 73% de la producción pesquera nacional se destina al consumo humano directo. La reforma pretende establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático de conformidad con la ley del mismo tema y los tratados internacionales aprobados y las demás disposiciones jurídicas aplicables en las materias siguientes: preservación, restauración de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, costeros, islas, cayos, arrecifes y los recursos hídricos. Es tiempo, pues, de continuar esta ruta reformadora. Es tiempo de lograr cambios que atiendan con visión de futuro la protección de nuestros recursos naturales. Es tiempo de asegurar que México cuide responsablemente nuestras costas, nuestras islas, los bellos manglares y arrecifes, pero sobre todo pensar que el desarrollo sustentable de millones de personas que viven en la pesca, del ecoturismo y de cada actividad productiva que en estos espacios se realizan. Es tiempo de seguir avanzando para lograr un medio ambiente que permita el aprovechamiento de las oportunidades que México está por generar. Votemos a favor de asegurar que el camino de prosperidad sea para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor senador Pozos Lanz. Se consulta a la Asamblea si hay alguna otra intervención en torno a este dictamen. En virtud de que no hay oradores que se hayan registrado, ábrase el sistema electrónico de votación por un lapso de 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto correspondiente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar en su momento del resultado de la votación. Bueno, en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente al dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción sexta del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. Ante esto, le comento que en sesión plenaria celebrada el día 28 de noviembre del año 2013, la mesa directiva de la Cámara de Senadores recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 47 y 66, fracciones sexta, segunda y tercera respectivamente, todos de la Ley General de Cambio Climático, presentada por los senadores Raúl Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruiz y Miguel Ángel Chico Herrera, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la senadora Laida Sansores San Román, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. En esa misma fecha, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera
para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Los legisladores que integran esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa, el cual se sustenta en fracción segunda del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también este Congreso tiene la facultad que le confiere el artículo 73, fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ambiente de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior y los requerimientos contenidos dentro de los asuntos en estudio, estas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera estiman que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 47 y 66, fracciones sexto, segundo y tercero, todos de la Ley General de Cambio Climático, cumple en general con los requisitos formales que se expiden en la práctica para su presentación y que son los siguientes: ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de quien presenta la iniciativa, una parte expositiva de motivos, el texto legal que se propone. Es por ello que hoy aquí en este Pleno del Senado de la República será votada este dictamen. Regresamos a la mesa directiva. A favor. Senadora Mariana Gómez del Campo. A favor. Senador Jorge Luis Lavalle. A favor. Senadora Barrales. A favor. Senador Burgos. A favor. Senador Rosa Saizpuro. A favor. Senadora Ivonne. A favor. Senadora Barrera. A favor. Ya lo anotamos. Senador Eviel Pérez, a favor. Senador Chon Orihuela, a favor. ¿Falta algún senador o senadora? Senador Torres Corzo, a favor. Señor presidente, se emitieron 103 votos a favor, 0 en contra. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción sexta del artículo séptimo de la Ley General de Cambio Climático. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. Enseguida tenemos la segunda lectura, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décima y se recorre la siguiente a la fracción décimo primera del artículo 10 del reglamento del Senado de la República para establecer la obligación de los senadores de informar anualmente de sus actividades a la ciudadanía. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta, publicada el día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura correspondiente. Consulte la Secretaría si es tan amable. Se consulta a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, presidente. Muchas gracias. Informo a esta Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron oportunamente una propuesta de modificación, por lo que solicito a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se incorpore al texto del dictamen correspondiente que se encuentra en este momento a discusión. Doy lectura a la propuesta
que adicione a las fracciones 10ª y 11ª al artículo 10º del reglamento del Senado de la República. Debe decir, artículo 10º, 1. Son obligaciones de los senadores. Fracción 10ª, informar a la ciudadanía al término de cada año de la legislatura sobre las actividades realizadas durante el mismo. Y fracción 11, las demás que establecen la Constitución y las leyes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Solicita a la Secretaría, consulte a la Asamblea, si se autoriza su incorporación al texto del dictamen. Se consulta en votación económica a la Asamblea si acepta la incorporación de esta propuesta al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. Aceptada la propuesta, señor presidente. Muchas gracias. Informo a la Asamblea que el señor senador Isidro Pedraza ha presentado un documento para que se incorpore al diario de los debates sobre este dictamen. En consecuencia de la autorización de la incorporación, se pone a discusión el proyecto para que, si hay algún senador o senadora que desee intervenir en consideración a la propuesta, tienen toda la libertad para que puedan subir los senadores a debatir este punto. En consecuencia, se tiene el uso de la palabra la señora senadora Angélica de la Peña. Sonido. Sonido al escaño de la senadora de la Peña. Muchas gracias, presidente. La recomendación de que no solamente sea una obligación de que los senadores den su informe, sino también las senadoras. Por favor, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias. Pero no tenemos ese estilo en nuestro ordenamiento legal de los y las. Si metemos parches, tomamos en cuenta la consideración de la senadora. En consecuencia de esta consideración que se ha presentado y en virtud de que no hay más oradores registrados, instruyo que se abra el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto correspondiente con la adición que se agregó. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación correspondiente en el momento oportuno. Bueno, pues en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 13 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente a la adición del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal. Le comento que referente a esto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso A, 86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del reglamento del Senado de la República, estas comisiones unidas dictaminadoras se abocaron al análisis de la discusión y valoración del proyecto de decreto por el que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto respetuosamente someten a la consideración de esta
honorable Asamblea lo siguiente. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el pasado 4 de marzo de 2014, los diputados Paulina Alejandra del Moral Vela, José Alberto Rodríguez Calderón y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, todos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal. En esa misma fecha, en la mesa directiva de ese órgano constitucional turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente. Mediante el dictamen de fecha 28 de abril de 2014, en sesión de fecha del 29 de abril siguiente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por 433 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Es por ello que hoy aquí en el Pleno del Senado de la República los legisladores emitirán su voto correspondiente a este proyecto de decreto. En este momento regresamos a la mesa directiva para escuchar su proceso correspondiente. Mariana Gómez del Campo, a favor. Señor presidente, se emitieron 90 votos a favor, 0 en contra. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adiciona la fracción décima y se recorre la siguiente, la fracción decimoprimera del artículo 10 del reglamento del Senado de la República. Se remite al Diario Oficial de la Federación para la publicación correspondiente. Compañeros senadores, les informo que a petición de la Comisión de Justicia y con acuerdo de la Junta Directiva de la misma y de la Mesa Directiva, se retira de la agenda la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal Federal y la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal relativo al delito de cohecho. En consecuencia, pasamos a la segunda lectura de otro dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 238 del Reglamento del Senado de la República en relación con los tratados internacionales que se reciben en materia de derechos humanos. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo. Sí se omite la lectura, presidente. Muchas gracias. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación, por lo que solicito a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza su incorporación y en el momento correspondiente al texto del dictamen que se encuentra en este momento a discusión. Debe decir artículo 238, numeral 5, tratándose de la aprobación de tratados internacionales por los que se reconozcan derechos humanos, en los términos del artículo 1 constitucional, el Senado dará trámite inmediato y prioritario a su estudio y discusión. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Consulte a la Asamblea si se incorpora esta modificación al dictamen correspondiente y antes de ello ha solicitado a la senadora Angélica de la Peña hacer uso de la palabra, lo cual se le concede y solicitamos que se le conceda sonido en su escaño a la senadora Angélica de la Peña. Es correcto, es correcto. Sí, presidente, solamente nada más para una observación. Creo que entendí que la Secretaría mencionaba un párrafo quinto y es un párrafo cuarto. Correcto. Le solicitamos a la Secretaría
dicte de nueva cuenta el trámite correspondiente. Muchas gracias, senadora. Sí. Efectivamente, hay un error, debe decir cuarto. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea si se incorpora la modificación al dictamen correspondiente, la modificación que propusieron las comisiones que dictaminaron. Secretaría, consulte a la Asamblea. Si se consulta a la Asamblea en votación económica si está de acuerdo en incorporar la propuesta mencionada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, aprobado la inclusión de la propuesta. Muchas gracias. En consecuencia, la discusión del proyecto, en caso de que ésta exista, será con la aplicación de la modificación que acaba de ser autorizada por esta Asamblea. En virtud de que no hay oradores que hayan solicitado el uso para exponer sus motivos con relación a este dictamen, tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, la minuta que está en discusión es una propuesta de reforma que data de la legislatura pasada. Es precisamente integrantes del Partido Revolucionario Institucional, los senadores de la anterior legislatura, Renán Cleominio Sorena y Rosario Green Macías. Nos parece que es realmente muy importante que rescatemos esta iniciativa que agrega efectivamente un párrafo 4 al 238 de nuestro reglamento y que además va en congruencia con la armonización que tenemos que seguir impulsando a partir de la reforma, la gran reforma estructural, un parteaguas en nuestro marco jurídico fundamental del 11 de junio de 2011. Es decir, tiene que ver con los tratados internacionales y de manera particular este párrafo aduce a los tratados internacionales en materia de derechos humanos para que tengan efectivamente un trámite inmediato, prioritario para su estudio y discusión. Por lo tanto, vemos con una gran simpatía que en esta sesión aprobemos, como nos lo proponen las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Primera, para que podamos seguir adecuando, armonizando nuestra normatividad y de manera particular la que tiene que ver con la organización de los trabajos del Senado de la República, en este caso de manera muy particular desde nuestro reglamento. Por lo tanto, lo vemos con una gran simpatía. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, distinguida senadora. En virtud de que no hay más oradores registrados, adelante desde su escaño. Sonido. Gracias, senador presidente. Solamente una referencia obligada, por supuesto, y lo hizo la senadora Angélica, a un ex legislador de Yucatán, gran legislador, como fue, por supuesto, el abogado Cleominio Sorena Novelo, a quien desde este espacio le mandamos, por supuesto, una felicitación. Yo creo que hoy más que nunca va a haber reflejado el fruto de su trabajo y de verdad solamente reconocer que fue alguien que representó muy bien, por supuesto, al Estado de Yucatán y agradecerles a quienes dictaminaron la referencia, sobre todo a la senadora Angélica de la Peña, la referencia que hizo hacia el abogado Cleominio Sorena. Muchas gracias, presidente. Con todo gusto, distinguida senadora. Por supuesto, el paisanaje se impone y por supuesto el reconocimiento también a quienes han hecho su trabajo legislativo. En virtud de que no hay más oradores registrados, háganse los avisos correspondientes a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar en su momento de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto con la adición correspondiente.
Bueno, pues en este momento se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente al dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Primera, en el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral cuarto al artículo 238 del reglamento del Senado de la República. El texto vigente sería el siguiente: los instrumentos internacionales referidos en el artículo anterior son turnados para su estudio y dictamen a las comisiones de Relaciones Exteriores que corresponden en los términos de este reglamento. Dichos instrumentos también se turnan en su caso a otras comisiones cuyas materias se corresponden con el objetivo de los mismos, a fin de que coadyuven en el dictamen, en el análisis y evaluación de los tratados y las convenciones internacionales. Las comisiones cuidan el cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la seguridad nacional. El artículo, el numeral cuarto del artículo 238 sería tratándose de la aprobación de tratados internacionales por lo que se reconozcan derechos humanos en los términos del artículo primero constitucional. El Senado dará trámite inmediato y preferente a su estudio y discusión. En este momento, como vemos en el tablero electrónico, quedan 76 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones referentes al dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Primera, en el que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral cuarto al artículo 238 del reglamento del Senado de la República. En referente a esto, quisiera comentarle que en sesión del 21 de febrero de 2014 por la Cámara de Senadores, los senadores Renan Clemenio Cereda Novelo y Rosario Gren Macías, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral cuarto al artículo 238 del reglamento del Senado de la República. En la misma fecha, la mesa directiva de la 61ª legislatura de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las comisiones de reglamentos y prácticas parlamentarias y de estudios legislativos primera. En sesión del 22 de octubre de 2013, por acuerdo de la mesa directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del reglamento del Senado, para la conclusión de los asuntos que no han recibido dictamen, se turna la iniciativa a las comisiones de reglamentos y prácticas parlamentarias y de estudios legislativos primera de la 62ª legislatura de la Cámara de Senadores para su análisis y su estudio de este dictamen. Es por ello que hoy aquí en el Senado de la República se llevará a cabo esta votación para ver si se aprueba este dictamen. En este momento regresamos a la mesa directiva para escuchar lo que se omitan referente a este dictamen. Senador Luis Sánchez, a favor. Ya el senador Gándara ya lo mencionamos cuando entró. Senadora Aispuro, a favor. Señor presidente, se emitieron 98 votos a favor, 0 en contra. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 283 del reglamento del Senado de la República. Remítase al Diario Oficial de la Federación para su publicación correspondiente y en su momento entrada en vigor.
Tenemos ahora la segunda lectura, un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, de Relaciones Exteriores y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia penal entre México y Cuba, firmado en la Ciudad de México el día 1 de noviembre del año 2013. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Se consulta a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, presidente. Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el anterior dictamen y para esos efectos tiene el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa para presentar este y los siguientes dos dictámenes sobre instrumentos internacionales a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento correspondiente. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Por economía parlamentaria trataré de ser breve en una sola intervención. Quedan incluidos los tres dictámenes de la comisión que me honro en presidir y quisiera compartirles, primero agradecer también a las comisiones de Justicia, a la Comisión de Hacienda, de Relaciones Exteriores, el que se hayan podido dictaminar para presentarlos en este periodo ordinario. El primer dictamen es un tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal con Cuba. Los tres tienen que ver con Cuba. Las relaciones diplomáticas que tenemos con este país han llegado ya a los 112 años de edad. Ya pasamos el centenario de relaciones diplomáticas con Cuba y en este tratado, que consiste en 26 artículos, estamos buscando que sean más ágiles los mecanismos de asistencia jurídica, facilitar la investigación en hechos delictivos, por ejemplo, a través de la entrega de objetos y medios de prueba, localización e identificación de personas, recepción de declaraciones y testimonios, realización de peritajes, realización de audiencias por videoconferencia, así como también ejecución de medidas precautorias sobre activos o bienes. Aquí lo que queremos hacer con este tratado, lo que queremos lograr es poder fortalecer las herramientas de cooperación entre ambas naciones, concretamente con el tema de procuración de justicia. El segundo dictamen es un tratado entre México y la República de Cuba también sobre extradición. Actualmente este ha sido un tratado que en los últimos 89 años pues no se le había cambiado ni un punto ni una coma, era importante poderlo actualizar y este instrumento compromete a entregar recíprocamente a las personas respecto de las cuales se haya iniciado un proceso penal o aquellas que sean requeridas para la ejecución de una condena. Lo cual comprende, entre otros aspectos, el procedimiento a seguir, la documentación que deberá acompañar a las solicitudes, las disposiciones sobre la obligación de extraditar, los delitos que darán lugar a este procedimiento, los delitos fiscales, las causas para denegar una extradición, la extradición de nacionales, el principio de espacialidad, la entrega de objetos, la protección de la información, su relación con otros tratados. Este tratado, vale la pena mencionar, que es plenamente coincidente con nuestra Constitución y con el derecho internacional. Y por último, el dictamen que habla del cuarto protocolo adicional del Acuerdo de Complementación Económica 51. Aquí lo más relevante es establecer con claridad un régimen de solución de controversias que va a permitir fortalecer la certeza de ambos países en el desempeño del intercambio comercial y como consecuencia esto lo impulsará. Se establecen también plazos mucho más ágiles e instancias a las cuales recurrir, como es el caso de un tribunal
arbitral, integrado por individuos no nacionales seleccionados con experiencia en las normas y procedimientos, por los que se rige la solución de diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Por último, quiero decirles que la relación con Cuba ha ido creciendo entre el año 2000 y el año 2010, ha crecido en una tasa promedio anual superior al 9%. Esto refleja un dinamismo distinto que tenemos con Cuba. De hecho, tuvimos una reunión interparlamentaria en pasados meses en la que tratamos muchos de estos temas. Y por economía parlamentaria yo solicitaría al presidente de la mesa directiva que pudiese integrarse en su totalidad mi intervención. Muchísimas gracias y espero que haya sido muy rápida y eficiente. Gracias. Muchas gracias. Con todo gusto solicitamos a Servicios Parlamentarios que se integre al diario de los debates el documento correspondiente de manera íntegra. A continuación, se concede el uso de la palabra al señor senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse de manera similar a los tres dictámenes. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, senador presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, en la fracción del Partido de la Revolución Democrática nos congratula la celebración de los tratados en materia de asistencia jurídica, en materia penal, el tratado sobre extradición y el cuarto protocolo adicional del Acuerdo de Complementación Económica número 51 entre México y la República de Cuba. Estos instrumentos jurídicos se suman a otros igual de relevantes, como la ampliación de línea del crédito para mayor comercio e inversión, la Carta de Intención para la Cooperación Bilateral, el Acuerdo de Cooperación en materia turística, el Memorando de Entendimiento en materia de medio ambiente y recursos naturales. Saludamos, pues, cada uno de los esfuerzos que nos llevan a profundizar las relaciones entre estos dos pueblos, unidos por vínculos entrañables de amistad, de solidaridad y de cooperación. Incrementar el nivel de colaboración en la República de Cuba, con la República de Cuba, ha sido positivo para nuestro país en términos de la promoción del bienestar social, del intercambio cultural, del desarrollo educativo, pero también en muchos otros ámbitos. Tenemos mucho que aprender y mucho que hacer con Cuba y con los demás pueblos latinoamericanos, con quienes compartimos flagelos y problemas comunes. Cuba es uno de los países del mundo que más porcentaje del Producto Interno Bruto invierte en educación, un total del 12.9%, muy lejano al porcentaje que destinamos en México. La inversión en la educación y su definición como área prioritaria y estratégica para el futuro es la medida más relevante para combatir las desigualdades sociales y construir una ciudadanía plena en cualquier parte del mundo. Un aspecto que el pueblo cubano ha asumido con visión y decisión suficiente. No es posible hoy en día que abordemos los temas de la migración, de la seguridad, del desarrollo y el combate a las desigualdades sin una perspectiva regional. Sabemos que existe una tendencia de crecimiento importante en el terreno del intercambio comercial entre México y Cuba. Por ello, es importante apoyar la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica llamado ACE 51, que permita un flujo de productos agroindustriales, lácteos, embutidos, químicos, medicamentos e instrumentos y aparatos médicos, lo que redundará en beneficio de ambas naciones y en su desarrollo económico y social. Aprovecho la ocasión para solidarizarnos una vez más con el pueblo cubano, que hoy sigue resistiendo el injusto bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.